La tarde caía sobre Valencia, dejando un suave manto de luz dorada que iluminaba las calles empedradas. Caminaba por el mercado central, rodeada de aromas de frutas frescas y especias. Era un lugar vibrante, lleno de vida, donde la gente intercambiaba sonrisas y palabras amables. Sin embargo, en mi mente una inquietud se había instalado. La propuesta de mi esposo aún resonaba en mis pensamientos. ¿Y si consideramos abrir nuestra relación?, había dicho aquella noche, con una mirada que mezclaba curiosidad y seriedad. La idea me sorprendió, nunca había imaginado que él pensara en algo así. Podrías estar con otro hombre y yo lo vería, continuó. Su tono era casi experimental, como si estuviera sugiriendo un nuevo plato en el restaurante al que solíamos ir. A medida que caminaba entre los puestos del mercado, recordaba su expresión al plantear la idea. No era un capricho pasajero, había estado reflexionando sobre ello durante meses. Mis dudas comenzaron a florecer como las flores de azahar que adornaban la ciudad en primavera. ¿Era realmente viable? ¿Podría mi corazón soportar el peso de esa decisión? Mis amigos cercanos también parecían ver esto como una solución a nuestras tensiones maritales. Tal vez un poco de aventura podría reavivar la chispa, decía uno mientras compartíamos tapas y vino en un bar tradicional del barrio del Carmen. Aunque sus palabras eran bien intencionadas, no podía evitar sentirme atrapada entre el deseo de complacer a mi esposo y el miedo a lo desconocido. Mientras paseaba por la playa de la Malvarrosa, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla, reflexioné sobre lo que significaría aceptar su propuesta. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no podía escapar del torbellino emocional que se había desatado en mí. ¿Y si esto nos aleja aún más?, me preguntaba una y otra vez. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando con una copa de vino en la mano. Su mirada era esperanzadora, casi ansiosa por conocer mi respuesta. Sentí el peso de su expectativa sobre mis hombros. ¿Cómo podría decirle que estaba considerando su propuesta? La verdad era que una parte de mí sentía curiosidad por explorar esta nueva dinámica. El silencio se hizo denso entre nosotros mientras meditábamos sobre lo que estaba en juego. Finalmente tomé una respiración profunda y decidí dar el paso hacia lo desconocido. Está bien, dije con voz firme pero temblorosa. Lo haré por nosotros. Era una decisión arriesgada, no sabía cómo afectaría nuestra relación. La noche se cerró sobre Valencia mientras me sumergía en mis pensamientos. Había aceptado el experimento por el bien del matrimonio, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago ante la incertidumbre del futuro. La idea de abrir nuestra relación era aterradora y emocionante al mismo tiempo. En los días siguientes me preparé mentalmente para lo que vendría. A medida que se acercaba el encuentro con el hombre elegido por mi esposo, la ansiedad crecía dentro de mí como las olas del mar durante una tormenta. ¿Qué pasaría realmente? ¿Sería capaz de manejar mis emociones? El bar donde nos reuniríamos era acogedor y familiar, sus paredes estaban adornadas con recuerdos flamencos y risas compartidas entre amigos. Sin embargo, al cruzar la puerta aquella noche sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Allí estaba él, esperando con una sonrisa cálida pero intrigante. A medida que avanzaba la noche y las copas se llenaban nuevamente, me di cuenta de algo inesperado, tenía más curiosidad de lo que admitía incluso ante mí misma. Las conversaciones fluyeron fácilmente entre nosotros, compartimos risas y anécdotas mientras mi esposo observaba desde un rincón con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Fue entonces cuando vi a un viejo conocido entrar al bar, su presencia trajo consigo recuerdos lejanos llenos de nostalgia. Nos saludamos brevemente antes de volver a centrarnos en nuestra conversación actual. Sin embargo, algo cambió dentro de mí cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un gesto inesperado pero natural, fue como si todo encajara perfectamente en ese instante fugaz pero intenso. La noche continuó desarrollándose entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia mi esposo, quien parecía cada vez más interesado en cómo fluía todo a nuestro alrededor. El aire estaba cargado con una mezcla extraña, emoción por lo nuevo y temor por lo desconocido. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo las luces tenues del bar, sentí un torbellino dentro mío,
Todo había cambiado sin previo aviso y ahora debía enfrentar las repercusiones emocionales del experimento propuesto por mi esposo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperándome nuevamente con esa misma mirada ansiosa, pero ahora llena también de preocupación e incertidumbre sobre cómo había ido todo realmente. La tensión comenzó a afectar nuestra relación mientras intentábamos encontrar nuestro camino tras esa experiencia compartida e inesperada, cada uno lidiando con sus propios sentimientos encontrados mientras navegábamos esta nueva realidad juntos. Con cada día que pasaba después del encuentro inicial, me daba cuenta de cómo el nuevo hombre parecía más comprometido conmigo de lo esperado. Sus mensajes eran constantes e incluso coquetos en ocasiones cuando menos los esperaba. Los celos comenzaron a surgir entre los tres involucrados sin previo aviso. Esos sentimientos ocultos empezaron a salir a flote mientras intentábamos mantenernos unidos frente al caos emocional desatado por nuestras decisiones recientes. Finalmente decidí enfrentar a mi esposo sobre lo que realmente sentía respecto al experimento. Necesitábamos hablar abiertamente sobre nuestras emociones antes de permitir que esta situación nos arrastrara demasiado lejos sin rumbo definido ni claridad alguna sobre qué camino seguir adelante juntos o separados. La comunicación abierta sería clave para entendernos mejor después del torbellino emocional vivido hasta ahora. Ambos habíamos cambiado desde aquel primer momento donde todo comenzó como un simple experimento destinado a revitalizar nuestro amor perdido entre rutinas diarias cansinas e interminables responsabilidades cotidianas. Mientras nos sentábamos juntos esa noche bajo la luz tenue del salón familiar donde tantas memorias habíamos creado juntos durante años pasados previos al inicio del experimento reciente, sabíamos perfectamente que debíamos decidir qué tipo de amor queríamos construir juntos tras todas estas revelaciones inesperadas surgidas durante este viaje inesperado lleno tanto caos emocional como momentos dulces compartidos igualmente valiosos aunque confusos también para ambos. La decisión de aceptar la propuesta de mi esposo no fue sencilla. La idea de involucrarme con otro hombre en su presencia me llenaba de incertidumbre y miedo, pero también había una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Al mirar por la ventana hacia las calles iluminadas de Valencia, recordé las festividades que solíamos disfrutar juntos, con el bullicio y la música que evocaban momentos felices. Sin embargo, en ese instante todo parecía distante. El día del encuentro se acercaba rápidamente. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir. Las horas se deslizaban lentamente mientras pensaba en cómo sería esa noche. En el fondo una parte de mí anhelaba la aventura, aunque otra parte se sentía traicionera al pensar en mi esposo observando cada movimiento. La idea era aterradora y excitante a la vez. Cuando llegué al bar donde habíamos decidido encontrarnos, el ambiente vibraba con el sonido suave del flamenco y el olor a tapas recién preparadas. Era un lugar familiar para nosotros, lleno de risas y conversaciones animadas. Pero esta vez, la atmósfera estaba cargada de tensión. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba un rincón tranquilo donde sentarme. Mientras esperaba, me encontré reflexionando sobre cómo había llegado hasta aquí. Mis amigos habían apoyado la idea como una forma de revitalizar nuestro amor, sugiriendo que sería bueno explorar nuevas experiencias juntos. Pero ahora que estaba a punto de dar ese paso, me preguntaba si realmente era lo correcto. De repente un viejo conocido apareció en el bar. Su presencia fue inesperada y me hizo sentir un torbellino de emociones. Había pasado tiempo desde la última vez que lo vi. Recordé las risas compartidas en fiestas pasadas y las complicidades que habíamos tenido en nuestra juventud. Nos saludamos cordialmente y él se sentó a mi lado sin dudarlo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras tomábamos unas copas. Me di cuenta de que había más química entre nosotros de lo que recordaba. Sus ojos brillaban con interés genuino mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales. Sin embargo, una parte de mí seguía preocupada por lo que mi esposo pensaría si estuviera allí. A medida que avanzaba la noche, mis dudas comenzaron a desvanecerse lentamente. La curiosidad crecía dentro de mí como una llama alimentada por el vino y la risa compartida. En un momento impulsivo, nos besamos antes de que comenzara realmente nuestra aventura aquella noche. Fue un gesto espontáneo pero significativo. La conexión entre nosotros era palpable y me sorprendió lo fácil que resultó abrirme a él después de tantos años sin contacto. Aún así sabía que debía mantener mis emociones bajo control,
esta experiencia era parte del experimento propuesto por mi esposo y no quería perderme en ella. Finalmente llegó mi esposo al bar. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y expectativa al verme reír con aquel hombre conocido del pasado. A pesar del ambiente festivo del lugar, sentí como el aire se tornó denso entre los tres mientras él se acercaba a nuestra mesa. La noche continuó con risas y conversaciones animadas entre los tres, sin embargo, había un trasfondo tenso en cada palabra intercambiada. Mi esposo parecía observar más atentamente cada interacción entre nosotros dos, lo cual me llenó de inquietud pero también despertó una chispa dentro mío. Las horas pasaron volando mientras disfrutábamos del ambiente vibrante del bar valenciano. Cada trago parecía aliviar un poco las tensiones acumuladas entre nosotros tres. Sin embargo, sabía muy bien que esta situación no podía durar para siempre. Tenía miedo a lo desconocido pero también deseaba experimentar algo nuevo. Cuando finalmente decidimos salir del bar hacia la fresca brisa nocturna de Valencia, me pregunté cómo sería dar ese paso hacia lo desconocido junto al hombre elegido por mi esposo para este experimento inusual. Todo parecía tan surrealista e intrigante al mismo tiempo. Mientras caminábamos hacia un parque cercano para continuar nuestra conversación lejos del bullicio del bar, noté cómo mi esposo seguía observando atentamente cada movimiento mío junto al viejo conocido. Su mirada revelaba tanto interés como preocupación por lo que podía suceder después. El ambiente sereno del parque contrastaba con las emociones tumultuosas dentro mío. Aquí todo parecía posible pero también lleno de riesgos ocultos tras cada sonrisa o roce casual entre los tres. A medida que nos sentábamos en un banco bajo los árboles iluminados por faroles tenues, comprendí cuán frágil era esta situación creada por nosotros mismos. Las palabras fluyeron nuevamente entre risas y recuerdos compartidos. Ambos hombres parecían disfrutar el momento tanto como yo, aunque había algo innegablemente extraño en ello. Este juego emocional estaba diseñado para poner a prueba nuestros límites como pareja pero también como individuos buscando redescubrirse mutuamente tras años juntos. Sin embargo, cuando miré a mi esposo noté su expresión cambiante. Aunque intentaba aparentar tranquilidad, había destellos visibles de incomodidad cruzando su rostro cada vez más frecuentemente mientras escuchaba historias sobre mí contadas desde otra perspectiva por aquel viejo amigo suyo. La noche avanzó sin prisa pero sin pausa. Las sombras danzaban alrededor nuestro mientras continuábamos conversando sobre temas triviales intentando evitar tocar directamente nuestras inseguridades más profundas relacionadas con este experimento arriesgado e inusual planteado hace días atrás. A medida que nos acercábamos al final de la velada sentí cómo la tensión aumentaba nuevamente. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo manejaríamos todos estos sentimientos encontrados? La incertidumbre comenzaba a pesar sobre mis hombros como una carga pesada e inevitable ante mis propias decisiones recientes, llenas tanto de curiosidad como confusión emocional profunda respecto a mis deseos reales ahora expuestos ante ellos dos sin filtros ni barreras protectoras previas impuestas anteriormente durante años juntos. Al final decidimos dar un paseo hacia la playa cercana donde podríamos disfrutar del sonido relajante del mar rompiendo contra las rocas bajo la luz suave reflejada por las estrellas brillantes en el cielo nocturno valenciano. Todo parecía tan perfecto hasta ese momento. Sin embargo, sabía muy bien que nada duradero podría surgir sin enfrentar nuestras verdades ocultas reveladas durante esta experiencia única diseñada para poner a prueba nuestras lealtades personales así como los límites establecidos previamente dentro nuestra relación matrimonial. Antes de iniciarse este experimento extraño e intrigante lleno tanto caos emocional como momentos dulces compartidos igualmente valiosos aunque confusos también para ambos. La brisa fresca del mar acariciaba mi rostro mientras caminábamos por la playa. Las olas rompían suavemente creando un ambiente que a pesar de la tensión que llevaba dentro, resultaba reconfortante. A mi lado, el hombre elegido por mi esposo parecía disfrutar del momento tanto como yo. Sin embargo, había una carga en el aire que no podía ignorar. Miré hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar en una línea difusa. El murmullo de las olas me hacía reflexionar sobre lo que había decidido. Había aceptado esta experiencia con la esperanza de revitalizar nuestro matrimonio, pero ahora no podía evitar preguntarme si realmente sabía lo que estaba haciendo. El hombre comenzó a hablarme de sus viajes, de los lugares que había visitado y de las culturas que había conocido. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras relataba historias sobre sus aventuras en el extranjero, y yo me sentía atraída por su pasión.
Era un cambio refrescante respecto a la rutina diaria que había compartido durante años con mi esposo. Pero al mismo tiempo, esa atracción me llenaba de confusión. Mi marido se mantenía cerca, observando todo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Su presencia era un recordatorio constante del acuerdo que habíamos hecho. No podía evitar sentirme dividida entre la lealtad hacia él y la fascinación por este nuevo hombre. La tensión crecía en cada palabra intercambiada entre nosotros. Esto es diferente, comentó mi esposo al notar que me reía ante una anécdota graciosa del hombre. Su tono era ligero, pero sus ojos revelaban una inquietud profunda. ¿Te está gustando? Es interesante, respondí con cautela, tratando de no dar demasiada información sobre mis sentimientos en ese momento. El hombre continuó compartiendo historias sobre su infancia y cómo esas experiencias lo habían moldeado como persona. Cada relato era más cautivador que el anterior, y me di cuenta de que estaba disfrutando más de lo que había anticipado. Sin embargo, también sentí un leve remordimiento al darme cuenta de lo fácil que era dejarme llevar por esta nueva conexión. Mientras hablaban entre ellos sobre temas triviales, aproveché para observarlos en silencio. Mi esposo parecía más involucrado de lo esperado, sus gestos eran más animados y su risa más frecuente cuando conversaban sobre anécdotas pasadas. Este interés me sorprendió y me hizo cuestionar si estaba realmente preparado para este experimento o si simplemente estaba actuando como un espectador en su propia vida. En un momento inesperado, nuestras miradas se encontraron, un instante fugaz donde todo pareció detenerse. Nuestros labios se encontraron sin previo aviso mientras la conversación continuaba fluyendo a nuestro alrededor como si nada hubiera cambiado entre nosotros tres. Fue un roce sutil pero cargado de significado, un recordatorio tangible del acuerdo al cual nos habíamos sometido. La conexión fue electrizante y perturbadora a la vez. Me sentía viva pero también asustada por lo que esto podría significar para mi relación matrimonial. La risa y las historias compartidas dieron paso a una atmósfera más íntima, el aire se volvió denso con emociones contradictorias. A medida que avanzaba la noche, decidimos alejarnos del bullicio del bar cercano y buscar un lugar más tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. La luna iluminaba nuestro camino mientras nos dirigíamos hacia una pequeña cala apartada donde las olas apenas hacían ruido al romperse contra la arena. Una vez allí nos sentamos en la arena húmeda, el sonido del agua creaba un fondo musical suave para nuestras conversaciones profundas e íntimas. Empezamos a compartir pensamientos sobre nuestras vidas, sueños no cumplidos, temores ocultos y anhelos olvidados. Mientras hablábamos, mi esposo se acercó a mí y tomó mi mano con ternura. ¿Cómo te sientes?, preguntó con sinceridad en su voz. Es complicado, respondí honestamente mientras miraba hacia el mar iluminado por la luna, las palabras parecían fluir desde lo más profundo sin poder contenerlas más tiempo. El nuevo hombre asintió comprensivamente. Él también entendía la complejidad del momento aunque quizás no fuera consciente del impacto emocional que estaba teniendo en mí ni en nuestra dinámica como grupo. Lo importante es cómo sigamos adelante, añadió él con voz suave pero firme. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestros sentimientos sobre esta experiencia inusual e intensa, cada uno aportando su perspectiva única sobre lo ocurrido hasta entonces. A medida que avanzábamos hacia una mayor intimidad emocional entre nosotros tres, también comenzábamos a enfrentar los dilemas morales subyacentes a nuestra situación actual. Cuando finalmente decidimos regresar al bar para continuar nuestra velada bajo las luces cálidas y acogedoras del establecimiento valenciano, sentí una mezcla extraña de emoción e inquietud dentro de mí. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cómo afectaría esto nuestra relación? La noche continuó fluyendo entre risas y conversaciones ligeras hasta llegar a un punto culminante donde todos parecíamos conscientes de los cambios sutiles pero profundos que estaban ocurriendo en nuestra dinámica grupal. A medida que abandonábamos el bar bajo el cielo estrellado, mis pensamientos giraban alrededor de las implicaciones futuras. ¿Qué pasaría después? Las preguntas resonaban en mi mente como ecos persistentes mientras caminábamos juntos hacia lo desconocido. La brisa nocturna acariciaba mi rostro mientras caminábamos por las calles de Valencia, una ciudad que parecía vibrar con la energía de la noche. Las luces de los bares y restaurantes iluminaban el camino, pero mi mente estaba envuelta en una confusión creciente.
La risa y la música del bar se desvanecieron en el aire, dejando espacio para mis pensamientos inquietos. Mi esposo caminaba a mi lado, su expresión era un reflejo de la alegría que antes compartíamos. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que también él luchaba con sus propios sentimientos. ¿Era posible que esta experiencia nos estuviera afectando más de lo que habíamos anticipado? La idea del experimento comenzó como un juego, pero ahora se sentía como una prueba real. Mientras nos acercábamos a casa, recordé las palabras del hombre que había estado presente esa noche. Su voz resonaba en mi mente, llena de carisma y confianza. Había compartido historias sobre sus viajes y aventuras, y yo había estado cautivada por su forma de ver el mundo. Era fácil dejarse llevar por el encanto del momento, pero la realidad me golpeaba con fuerza. ¿Qué significaba todo esto para mi matrimonio? La puerta se cerró tras nosotros y el silencio se instaló en la habitación. Mi esposo se sentó en el sofá, mientras yo me dirigía a la cocina para preparar algo de beber. El sonido del agua corriendo contrastaba con la tensión palpable en el aire. No podía evitar preguntarme si realmente habíamos tomado la decisión correcta al embarcarnos en esta aventura. Al regresar al salón, vi a mi esposo perdido en sus pensamientos. Decidí romper el hielo. ¿Te sientes bien?, pregunté con cautela. Él levantó la mirada y sonrió débilmente. Sí, solo estoy pensando. Es más complicado de lo que imaginé. Sus palabras resonaron dentro de mí. ¿Acaso él también estaba sintiendo lo mismo? La idea de abrir nuestra relación había parecido liberadora al principio, pero ahora sentía un peso inusual sobre mis hombros. Era difícil separar lo que era real de lo que era parte del experimento. Yo también he estado reflexionando, respondí. No esperaba disfrutar tanto de su compañía. La verdad me salió sin quererlo, las palabras flotaron entre nosotros como un puente hacia una conversación más profunda. Mi esposo asintió lentamente. Quizás deberíamos hablar sobre cómo nos sentimos realmente, sobre lo que estamos haciendo. El silencio se hizo más denso mientras ambos considerábamos las implicaciones de nuestras decisiones. ¿Qué pasaría si este experimento comenzara a cambiar nuestra relación más allá de lo previsto? La posibilidad me llenaba de incertidumbre. Pasamos un rato hablando sobre los momentos compartidos esa noche y cómo habían influido en nuestras percepciones mutuas. Sin embargo, cada palabra parecía llevar consigo una carga emocional que no podíamos ignorar. La conexión entre nosotros estaba siendo puesta a prueba, cada risa compartida con el otro hombre era una chispa encendida en un fuego ya existente entre nosotros dos. A medida que avanzaban las horas, decidimos ir a dormir sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Pasamos la noche juntos, pero no como solíamos hacerlo, había una distancia sutil entre nosotros que no podía ser ignorada. Las dudas giraban como sombras en mi mente mientras cerraba los ojos, esperando encontrar respuestas al día siguiente. La mañana llegó con luz brillante y calidez veraniega, Valencia despertaba con su vibrante energía habitual. Preparé café mientras pensaba en cómo abordar la conversación pendiente con mi esposo. Necesitábamos aclarar nuestros sentimientos antes de seguir adelante con este experimento arriesgado. Cuando finalmente nos sentamos a desayunar, noté que él también parecía estar procesando sus pensamientos. La tensión aún permanecía entre nosotros como un hilo invisible que nos mantenía conectados pero distantes al mismo tiempo. ¿Qué piensas hacer hoy?, le pregunté tratando de romper el hielo nuevamente. Él miró por la ventana hacia la playa cercana antes de responder. Quizás deberíamos ir a dar un paseo por la Malvarrosa. Hay algo liberador en caminar junto al mar. Asentí, sabía que ese paseo podría ser crucial para abrir nuestras mentes y corazones nuevamente. Mientras caminábamos hacia allí, las olas rompían suavemente contra la orilla y los paseantes disfrutaban del ambiente soleado y festivo típico del verano valenciano. La playa estaba llena de vida, familias riendo, parejas paseando tomados de la mano y grupos de amigos disfrutando del sol radiante. Pero yo solo podía pensar en nuestro propio vínculo, cómo habíamos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigíamos ahora. Al llegar a un rincón tranquilo donde las olas apenas llegaban hasta nuestros pies descalzos, decidí abordar directamente el tema espinoso.
Necesitamos hablar sobre lo sucedido anoche. Él me miró fijamente durante unos momentos, como si estuviera evaluando sus propias emociones antes de responder. Tienes razón, no podemos seguir así sin aclarar lo que sentimos realmente. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras comenzábamos a explorar nuestras emociones más profundas. Los celos inesperados surgidos durante el encuentro anterior y esa extraña sensación de disfrute al compartir momentos con otra persona estaban afectando nuestra conexión original. Sin embargo, también había algo nuevo surgiendo entre nosotros, una comprensión renovada sobre nuestro amor y deseo por mantenerlo vivo frente a las adversidades externas e internas. A medida que hablábamos sobre nuestras inseguridades y expectativas futuras, comenzamos a vislumbrar posibilidades inesperadas para nuestro matrimonio. Pero justo cuando creímos haber encontrado un terreno común donde construir un nuevo capítulo juntos, apareció otra complicación inesperada. Aquel hombre del bar había comenzado a mostrarse más interesado en mí después del encuentro inicial. Su presencia era cada vez más insistente y eso generaba nuevas tensiones entre los tres involucrados sin saberlo aún. El sol empezaba a ocultarse tras las nubes cuando regresamos a casa. Ahora teníamos mucho más claro lo que queríamos explorar juntos, o al menos eso creímos por unos momentos fugaces antes de enfrentar nuevamente las complejidades emocionales del experimento propuesto originalmente por mi esposo. Las decisiones estaban pesadas sobre nuestros corazones, cada paso dado parecía acercarnos al borde de algo nuevo e incierto al mismo tiempo. Un futuro lleno potenciales caminos bifurcados necesitaba ser explorado antes de tomar cualquier decisión final sobre lo que éramos dispuestos a arriesgar por amor o deseo personal propio. Y así continuamos navegando por aguas turbulentas donde cada ola podía traer consigo sorpresas inesperadas o naufragios emocionales profundos cuando menos lo esperáramos. Las consecuencias de nuestra decisión comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Cada encuentro con el nuevo hombre, cada conversación en la que mi esposo se mantenía a un lado, creaba una tensión palpable. La atmósfera en casa se volvió densa, cargada de emociones no expresadas. A veces me sorprendía al observar a mi esposo desde la distancia, tratando de descifrar sus pensamientos mientras él miraba por la ventana, perdido en sus propios mundos. Una tarde decidí dar un paseo por el mercado central. Los colores vibrantes de las frutas y verduras contrastaban con mi estado emocional sombrío. A medida que caminaba entre los puestos, recordaba las risas compartidas con mi esposo en esos mismos pasillos. Ahora todo parecía diferente, cada rincón traía consigo un eco del pasado que ya no era tan simple. Mientras elegía algunas naranjas, me encontré con un viejo conocido. Era alguien que había sido parte de nuestras vidas antes de que todo esto comenzara. La conversación fluyó naturalmente al principio, pero pronto se tornó incómoda cuando mencionó lo feliz que parecía mi esposo últimamente. Su comentario me hizo reflexionar sobre cómo había cambiado nuestra dinámica. ¿Realmente estaba feliz? O quizás estaba intentando convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Al regresar a casa, la inquietud crecía dentro de mí. Me senté en la mesa del comedor y observé a mi esposo mientras cenábamos en silencio. La comida estaba deliciosa, pero el ambiente era tenso y lleno de palabras no dichas. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté finalmente rompiendo el silencio. Él levantó la vista y me miró fijamente durante un momento que pareció eterno. No sé, respondió al fin. Es complicado. Complicado como, insistí. Es como si estuviera viendo una película en lugar de vivirla, dijo con una voz apagada. Su respuesta resonó en mí como un eco distante. Mis propios sentimientos eran igualmente complicados, disfrutaba del nuevo hombre más de lo que debería, pero eso también traía consigo una carga emocional pesada. El siguiente encuentro fue aún más desconcertante. El nuevo hombre se mostró más comprometido de lo esperado. Sus mensajes eran constantes y llenos de interés genuino por mí. En uno de esos intercambios, mencionó algo sobre planear una salida juntos sin la presencia del esposo. Esa idea me dejó inquieta. ¿Qué significaría eso para nosotros? Los celos empezaron a surgir inesperadamente entre los tres. En una ocasión, mientras estábamos juntos en un bar tradicional en Valencia, noté cómo mi esposo fruncía el ceño cuando el nuevo hombre me hizo reír con una anécdota graciosa sobre su trabajo.
La tensión era palpable, podía sentir cómo ambos competían por mi atención sin quererlo. ¿Te diviertes?, preguntó mi esposo tras una pausa incómoda. Sí, respondí sin pensar demasiado en las consecuencias de mis palabras. El nuevo hombre sonrió satisfecho mientras yo notaba cómo el semblante de mi esposo se oscurecía aún más. Esa noche regresamos a casa en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos y emociones no expresadas. Decidí que era hora de enfrentar a mi esposo sobre lo que realmente sentía. Una mañana soleada decidí llevarlo al Parque Natural de la Albufera para hablar sin distracciones ni interrupciones externas. El paisaje sereno parecía propicio para una conversación profunda. Nos sentamos junto al agua tranquila y observamos los patos nadar despreocupadamente mientras tomábamos un café caliente. Necesitamos hablar, comencé con cautela. Él asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte. He estado sintiendo cosas complicadas desde nuestro último encuentro, continué con sinceridad. No sé si esto es lo que realmente queremos. Mi esposo suspiró profundamente antes de responder, me siento perdido también. Sus palabras resonaban como un eco familiar, ambos estábamos navegando por aguas desconocidas sin saber hacia dónde nos llevarían. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté casi temerosa del camino que podríamos tomar juntos o separados. No lo sé, admitió nuevamente, esta vez más vulnerable que antes. En ese instante comprendí que nuestras decisiones habían creado un laberinto emocional del cual no sabíamos salir fácilmente. Habíamos cruzado líneas invisibles y ahora estábamos atrapados entre lo que deseábamos y lo que pensábamos necesitar para nuestro matrimonio. Mientras regresábamos a casa esa tarde, la sensación de incertidumbre crecía entre nosotros como una sombra ineludible. Las conversaciones sobre nuestros sentimientos se tornaron más frecuentes, comenzamos a abrirnos sobre nuestros miedos e inseguridades respecto al experimento y sus consecuencias emocionales. Sin embargo, algo no encajaba del todo bien, había momentos donde el nuevo hombre parecía estar ocupando un lugar demasiado importante en nuestras vidas compartidas y eso generaba incomodidad entre nosotros dos. La línea entre amistad y algo más se volvía difusa cada día más. Una noche decidí poner mis cartas sobre la mesa nuevamente durante la cena. Creo que necesitamos establecer límites claros, propuse mientras servía la paella humeante frente a nosotros. ¿A qué te refieres?, preguntó él con curiosidad pero también cierta tensión evidente en su voz. Sobre cómo interactuamos con él, respondí cautelosamente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin crear más conflictos innecesarios. Quizás deberíamos hablar directamente con él, sugirió mi esposo tras meditarlo unos segundos. Su tono era firme pero lleno de dudas subyacentes acerca del camino correcto hacia adelante para todos nosotros involucrados en este experimento emocional tan complejo. La idea resonó dentro mío como una campana sonando lejana. Hablar directamente podría traer claridad o abrir nuevas heridas difíciles de sanar. Pero había llegado el momento donde las decisiones debían ser tomadas antes de perderlo todo por completo. Así nos encontramos ante una nueva bifurcación. ¿Podríamos encontrar un equilibrio entre todos nosotros? ¿O esta aventura nos llevaría hacia caminos irreversibles donde las repercusiones emocionales podrían ser devastadoras? Con esas preguntas flotando pesadamente entre nosotros regresamos a casa bajo las luces titilantes del atardecer valentino. Sin saber realmente qué rumbo tomar después. El silencio en el coche era abrumador. Las luces de Valencia pasaban rápidamente por la ventanilla, pero mis pensamientos eran más oscuros que la noche que nos rodeaba. Había una pesada carga sobre mis hombros, un peso que nunca había sentido antes. No solo se trataba de lo que había experimentado, sino de lo que significaba para nosotros como pareja. Mi esposo rompió el silencio. ¿Qué piensas? Su voz era suave, casi temerosa. No estoy segura, respondí, tratando de mantener la calma en mi tono. Esto ha sido más complicado de lo que imaginé. Él asintió, sus manos firmes sobre el volante. Yo también lo siento así. Pero creo que necesitamos ser honestos el uno con el otro. La idea de abrirme a él me aterrorizaba. Había tantas cosas no dichas entre nosotros, sentimientos ocultos que habían comenzado a salir a la superficie desde nuestra primera conversación sobre este experimento. Pero sabía que no podía seguir guardándolos.
¿Qué es lo que realmente quieres?, le pregunté sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quiero entender cómo hemos llegado aquí, dijo con sinceridad. He estado pensando en esto mucho tiempo y me doy cuenta de que ambos hemos cambiado. Esas palabras resonaron en mí. Había algo cierto en ellas. Este experimento no solo había afectado nuestra relación con el nuevo hombre, sino también entre nosotros dos. La chispa de la curiosidad se había encendido y ahora ardía con fuerza. ¿Y si cambiamos las reglas del juego?, propuse, sintiendo una mezcla de miedo y emoción al hacerlo. Él me miró con sorpresa y una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿A qué te refieres? Podríamos establecer límites diferentes o incluso explorar esto juntos, pero sin perder nuestra conexión, sugerí, sintiendo como se abría un nuevo camino ante nosotros. La idea era arriesgada, pero parecía ser la única forma de avanzar sin perderlo todo. Sin embargo, aún había muchas preguntas sin respuesta y la incertidumbre seguía acechando como una sombra. Regresamos a casa y cada uno se sumergió en sus pensamientos mientras la noche avanzaba lentamente. Al llegar al salón, decidí romper el hielo nuevamente. Creo que deberíamos hablar más sobre esto. Sí, respondió él mientras se sentaba frente a mí. No podemos dejarlo así. La conversación fluía entre nosotros como un río caudaloso, cada palabra revelaba más sobre nuestros deseos y temores ocultos. Hablamos sobre cómo habíamos llegado a este punto y las emociones complejas que habíamos experimentado. Me he dado cuenta de que tengo celos, confesó él al final de nuestra charla. Yo también, admití sin dudarlo. Ambos nos miramos a los ojos y comprendimos que estábamos navegando por aguas desconocidas juntos. La vulnerabilidad era aterradora pero liberadora al mismo tiempo, era un paso hacia una nueva etapa en nuestra relación. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestras inquietudes y expectativas futuras. La comunicación abierta nos acercó más de lo que imaginábamos, comenzábamos a redescubrirnos como pareja después del caos emocional del experimento. Sin embargo, también sabíamos que había repercusiones por delante. La tensión seguía presente, no podíamos ignorar los sentimientos hacia el nuevo hombre ni las decisiones difíciles que debíamos tomar. La mañana siguiente nos llevó al mercado central de Valencia, donde los colores vibrantes y los aromas frescos ofrecían un contraste refrescante con nuestras conversaciones nocturnas cargadas de emociones. Mientras paseábamos entre los puestos llenos de frutas y verduras frescas, sentí como la vida continuaba a nuestro alrededor. Deberíamos invitarlo a salir otra vez, sugirió él mientras examinaba unas naranjas jugosas. No sé si eso sea lo mejor ahora mismo, respondí cautelosa. Ambos sabíamos que nuestra relación estaba en una cuerda floja, cualquier movimiento en falso podría desestabilizar todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Después de comprar algunos ingredientes para preparar una cena especial esa noche, decidimos caminar hacia la playa de la Malvarrosa para reflexionar sobre nuestras decisiones recientes bajo el sol brillante del mediodía. El sonido del mar rompiendo contra las rocas era tranquilizador y me ayudó a despejar mi mente un poco. Mientras caminábamos juntos por la orilla, sentí como las olas acariciaban mis pies descalzos. Era un recordatorio del flujo constante del tiempo y cómo nuestras vidas estaban cambiando ante nuestros ojos. Quiero ser honesto contigo, comenzó él nuevamente mientras nos sentábamos en la arena caliente. No puedo dejar de pensar en cómo esto ha afectado nuestro amor. Su mirada profunda me hizo sentir expuesta, sabía que debía ser igualmente honesta con él sobre mis propios sentimientos contradictorios respecto al nuevo hombre y nuestro matrimonio. También he estado reflexionando sobre lo mismo, dije finalmente, tomando aire para encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro. No quiero perderte ni tampoco quiero ignorar esta nueva conexión. Las olas seguían rompiendo suavemente mientras hablábamos sobre nuestras dudas e inseguridades acerca del futuro. Cada palabra compartida parecía acercarnos más a un entendimiento mutuo, pero también creaba nuevas incógnitas sobre qué camino tomar luego. Cuando regresamos a casa esa tarde, ambos sabíamos que debíamos enfrentar al nuevo hombre nuevamente para aclarar los límites establecidos durante nuestro primer encuentro juntos. Teníamos mucho por discutir antes de decidir si continuar o dar marcha atrás completamente. Mientras preparábamos la cena juntos esa noche, una mezcla deliciosa inspirada por nuestros recientes viajes al mercado,
la atmósfera se llenó lentamente con risas suaves y momentos compartidos entre nosotros dos nuevamente. Había algo reconfortante en ello después del torbellino emocional vivido recientemente. Sin embargo, cuando sonó el timbre poco después de servirnos los platos, mi corazón se detuvo momentáneamente ante la posibilidad inminente. ¿Sería él? ¿Estaría dispuesto a aceptar nuestras nuevas condiciones o complicaría aún más las cosas? La incertidumbre llenó el aire mientras intercambiamos miradas nerviosas antes de abrir la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando al nuevo hombre en toda su esencia. Su mirada era una mezcla de curiosidad y cautela, como si él también estuviera navegando por un mar de emociones desconocidas. Me sentí atrapada entre la expectativa y el temor. Mi esposo estaba justo detrás de mí, y la tensión en el aire era palpable. «Hola», dijo él, su voz resonando en el pequeño espacio que habíamos creado para esta ocasión. ¿Es este el lugar donde comenzamos a redefinir lo que somos? Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado. Mi esposo asintió con una sonrisa nerviosa, pero había algo más profundo en su expresión. Era como si ambos supiéramos que este encuentro no solo alteraría nuestras vidas, sino que también marcaría un punto de inflexión. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, la conversación fluyó con cierta naturalidad. Hablamos sobre trivialidades, anécdotas del pasado y sueños compartidos. Pero la verdadera esencia del encuentro se cernía sobre nosotros como una sombra. La incomodidad inicial comenzó a desvanecerse, dando paso a un nuevo tipo de conexión. «¿Qué piensas sobre esta experiencia?», preguntó él, dirigiéndose a mí con una sinceridad que me sorprendió. «Es diferente», respondí con cautela. Nunca imaginé que llegaría a este punto. La verdad era que cada palabra que pronunciaba me acercaba más a una realidad que no había anticipado. Mi esposo intervino: «Lo importante es que estamos aquí juntos, explorando nuevas fronteras». Su voz tenía un tono decidido, y por un momento sentí que podía confiar en esta nueva dinámica. El nuevo hombre sonrió y levantó su copa: «A nuevas experiencias entonces». Brindamos y, en ese instante efímero, parecía que todo podía ser posible. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se volvieron más íntimas y personales. Compartimos risas y recuerdos olvidados mientras las tapas desaparecían entre nosotros. Sin embargo, había un trasfondo de tensión emocional, cada palabra parecía cargar con un peso adicional. Cuando llegó el momento del postre, decidí dar un paso adelante. «Quiero ser honesta acerca de lo que siento», dije con firmeza. Las miradas de ambos se centraron en mí. «Esto no es solo un experimento para mí, hay algo más profundo en juego». El nuevo hombre asintió lentamente. «Lo entiendo», respondió con calma. «Las emociones son complicadas». Mi esposo me miró fijamente. «¿Crees que esto puede funcionar? ¿Que podemos encontrar algo positivo en todo esto?». Su pregunta resonó en mi mente como un eco persistente. «Tal vez», murmuré mientras recordaba los momentos compartidos hasta ahora. Había una chispa entre nosotros tres, algo inesperado estaba surgiendo. Sin embargo, al mismo tiempo también surgieron dudas inquietantes sobre cómo manejaríamos esta nueva realidad. La idea de compartir no solo mi tiempo sino también mis sentimientos se convirtió en un dilema difícil de resolver. La noche avanzó y las conversaciones fluyeron hacia temas más profundos, nuestros miedos sobre el futuro y las inseguridades ocultas detrás de nuestras sonrisas forzadas. En medio de estas revelaciones, me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado desde el inicio del experimento. Fue entonces cuando él propuso algo inesperado: ¿y si establecemos algunas reglas? Algo claro para todos. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban tanto interés como temor ante la idea. ¿Qué tipo de reglas?, pregunté cautelosamente. Podríamos establecer límites sobre lo que está permitido y lo que no, sugirió él mientras tomaba otro sorbo de vino. Así todos sabemos dónde estamos parados. Mi esposo asintió lentamente: eso podría ayudarnos a mantener el control. Pero dentro de mí surgió una pregunta inquietante: ¿realmente podíamos controlar nuestros sentimientos? La conversación continuó hasta altas horas de la noche mientras discutíamos posibles límites y expectativas futuras. Se sintió como si estuviéramos construyendo un puente hacia lo desconocido,
cada palabra era una piedra colocada cuidadosamente para sostener nuestra nueva realidad. Finalmente decidimos salir a dar un paseo por Valencia bajo la luz tenue de las farolas. La brisa marina acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos juntos por las calles empedradas llenas de historia y vida nocturna vibrante. El mercado central nos recibió con sus colores vibrantes y aromas tentadores. Las luces brillaban intensamente mientras los vendedores cerraban sus puestos tras otro día bullicioso. Me detuve frente a uno donde vendían flores frescas, su belleza era abrumadora. «Esto es hermoso», comenté mientras tocaba suavemente los pétalos suaves de una rosa roja brillante. El nuevo hombre se acercó para admirar junto a mí, nuestras manos casi se rozaron sin quererlo. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación actual, cada interacción tenía el potencial tanto para unirnos como para separarnos aún más. Mientras regresábamos al apartamento, sentí una mezcla extraña entre esperanza e incertidumbre por lo que vendría después. Habíamos cruzado umbrales emocionales significativos esa noche, sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta flotando entre nosotros como nubes oscuras en un cielo despejado. Al llegar al apartamento, nos sentamos nuevamente en la mesa donde todo había comenzado esa noche mágica pero tensa. En ese momento decisivo comprendí cuán lejos habíamos llegado juntos y cuán cerca estábamos del abismo emocional al mismo tiempo. El nuevo hombre rompió el silencio tenso. Debemos decidir qué queremos hacer ahora. Las palabras resonaron fuertemente en mi mente como si fueran campanas sonando anunciando cambios inminentes. Mi corazón latía rápidamente ante la posibilidad inminente, estábamos al borde del precipicio emocional donde cualquier decisión podría llevarnos hacia direcciones inesperadas e irreversibles. Era hora de confrontar nuestras verdaderas intenciones antes de dar cualquier paso adelante. El aire en la sala estaba cargado de tensión mientras nos mirábamos, cada uno tratando de descifrar los pensamientos del otro. Habíamos llegado a un punto crítico, donde las decisiones que tomáramos definirían el futuro de nuestra relación. La conversación que habíamos tenido días atrás resonaba en mi mente, y no podía evitar cuestionar si realmente estábamos listos para enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Qué es lo que realmente queremos?, pregunté rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. La pregunta flotó en el aire, pesada y llena de significado. Mi esposo se quedó en silencio, sus ojos fijos en el suelo como si buscara respuestas en el mosaico del suelo. La idea del experimento había comenzado como una forma de revitalizar nuestro matrimonio, pero ahora parecía más un laberinto del cual no podíamos salir. Había momentos en los que me sentía atraída por el nuevo hombre, su risa, su forma de contar historias y la manera en que me miraba. Sin embargo, también había un profundo amor por mi esposo que no podía ignorar. Quizás deberíamos hablar con él, sugirió al fin mi esposo, levantando la mirada. No podemos seguir así, atrapados entre lo que fue y lo que podría ser. Su voz era firme, pude notar un ligero temblor. Era evidente que la situación lo afectaba tanto como a mí. El mercado central de Valencia era nuestro lugar favorito para pasear y hablar. Decidimos encontrarnos allí al día siguiente con el nuevo hombre. La idea me llenó de nerviosismo. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad? Caminamos juntos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, sintiendo cómo la vida vibrante a nuestro alrededor contrastaba con nuestra incertidumbre interna. Mientras recorríamos el mercado, recordé momentos pasados, las risas compartidas en la playa de la Malvarrosa, las conversaciones profundas bajo las estrellas en el Parque Natural de la Albufera. Todo eso parecía lejano ahora. La esencia misma de nuestra relación estaba siendo puesta a prueba. Al llegar a casa esa noche una sensación extraña me invadió. Me senté sola en el salón mientras mi esposo preparaba algo para cenar. El aroma de los ingredientes frescos llenaba el aire, pero no podía concentrarme en nada más allá del tumulto emocional dentro de mí. Las preguntas seguían surgiendo. ¿Qué pasaría si decidíamos continuar con este experimento? ¿Y si descubríamos que ya no éramos los mismos? La mañana siguiente llegó rápidamente y nos encontramos frente al nuevo hombre en un café cercano al mercado. La conversación fluyó inicialmente sin problemas, hablamos sobre trivialidades y anécdotas cotidianas mientras tomábamos café y comíamos tostadas con tomate y aceite de oliva. Sin embargo, conforme avanzaba la charla,
las tensiones comenzaron a emerger. Mi esposo expresó su deseo de establecer límites claros sobre cómo procederían todos juntos. No podemos permitir que esto se convierta en algo descontrolado, dijo con seriedad. El nuevo hombre asintió lentamente pero no dijo nada al respecto, su mirada se centró en mí como si esperara una respuesta. En ese instante sentí una presión abrumadora, toda la atención recaía sobre mí. Creo que necesitamos ser sinceros sobre nuestros sentimientos, dije finalmente sintiendo una mezcla de miedo y determinación al mismo tiempo. No quiero lastimar a nadie aquí. Las palabras salieron casi sin pensarlo, era crucial abordar nuestras emociones antes de seguir adelante. Las reacciones fueron variadas, mi esposo pareció aliviado por mi sinceridad mientras que el nuevo hombre frunció ligeramente el ceño. No quiero ser un obstáculo entre ustedes, respondió él con una voz suave pero firme. La conversación se tornó más intensa a medida que cada uno compartía sus pensamientos sobre lo que significaba este experimento para ellos personalmente y lo que deseaban para el futuro. A medida que hablábamos, fui consciente del cambio sutil pero significativo en nuestras dinámicas, ya no éramos solo 3 personas involucradas, éramos 3 corazones latiendo juntos pero desincronizados. Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras intentábamos encontrar una nueva normalidad entre nosotros 3. Cada encuentro se volvía más complicado, las risas eran menos frecuentes y las miradas más cargadas de significado oculto. Un día decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento para despejar mi mente. La arquitectura majestuosa siempre me había inspirado paz y reflexión, sin embargo, hoy todo parecía diferente. Las luces festivas colgaban del edificio mientras los ciudadanos disfrutaban del ambiente festivo alrededor mío. Reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí, desde una propuesta inesperada hasta esta compleja red emocional donde todos estábamos atrapados sin saber qué camino seguir. Me pregunté si alguna vez podría volver a experimentar esa sensación pura e incondicional del amor sin complicaciones ni dudas. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando por mí con una expresión seria en su rostro, sabía que algo importante iba a suceder entre nosotros 2 ese día. Necesitamos tomar una decisión, dijo con firmeza cuando entré al salón. Su tono era grave y directo, ya no había espacio para evasivas ni rodeos. En ese momento comprendí cuán profundamente habíamos cambiado desde aquella primera propuesta hace semanas atrás. Nos habíamos adentrado tanto en este experimento emocional que ya no sabíamos cómo volver atrás o hacia adelante sin arriesgarlo todo. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones, la posibilidad de cerrar este capítulo o continuar explorando, sentí como mis pensamientos se agolpaban rápidamente. ¿Sería capaz de dejar ir todo lo que habíamos construido? ¿O encontraría dentro mío la valentía necesaria para seguir adelante? Justo cuando creímos haber alcanzado un acuerdo mutuo sobre nuestra dirección futura, sonó el timbre de la puerta inesperadamente interrumpiendo nuestra conversación cargada de emoción e incertidumbre. Ambos nos miramos fijamente antes de dirigirnos hacia la puerta, cada paso resonaba como un eco inquietante en mis pensamientos confusos sobre lo que podría estar esperándonos al otro lado.